Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y hoy tenemos como invitada a Natalia Durán Balbuena, gerente de proyectos de IPA, una organización internacional de investigación y promoción de políticas públicas sin fines de lucro orientada a la reducción de la pobreza mundial. El día de hoy me acompaña Chomin Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano. Chomin, bienvenido. Hola Ronald, ¿cómo estás? Un saludo a toda nuestra audiencia y a la mesa también. Y con Natalia Durán hablaremos sobre dos estudios realizados por IPA sobre el tema migratorio venezolano en Colombia. El primero de ellos lleva por título Vida fuera de las sombras, que analiza el impacto del programa de regularización PEP-RAM. Y el segundo, que es un análisis crítico de los programas de regularización laboral PEF de refugiados migrantes venezolanos en Colombia. Natalia, bienvenida. Hola, para mí es un gusto estar hoy acompañando esta sesión. Para nosotros como IPA, poder compartir el resultado de los proyectos en los que venimos participando, pues es muy valioso porque finalmente se conecta con nuestro objetivo como organización, que es crear evidencia que pueda ser usada por tomadores de decisión para mejorar sus políticas, para analizar mejor el impacto de las mismas y poder de alguna manera mejorar lo que pueda ser mejorable. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. El programa, el permiso de especial de protección RAM que surgió en 2018. ¿Cuáles son las características que ustedes encuentran en esta investigación que realizaron? Este era un permiso que se da en un momento bastante particular en el cual se pasa de una regularización de población que llegaba a Colombia, digamos, con documentos y el PEP-RAM es el primero que da una dinámica para población que ingresaba a Colombia de forma irregular y que no tenía los documentos para poder iniciar la ruta de la regularización. ¿Cuáles son los hallazgos y el trabajo que ustedes desarrollan en este estudio? Súper, bueno, nosotros como organización, digamos, en este estudio tuvimos una participación de acompañar a los investigadores a recoger la información, a ponerla, digamos, como a disposición de unos análisis que nos permitieron observar que efectivamente eh, el permiso, tal cual fue diseñado, tuvo como unos impactos muy positivos en diferentes esferas que podemos hablar ahorita en unos minutos. En su momento, este fue un permiso que logró, digamos, hacerse habiéndose convocado a un número de migrantes que se encontraban en el país de manera regularizada. Ellos se inscribieron, hicieron como, diligenciaron como una encuesta. Y después es que se anuncia, ¿cierto?, que estas personas van a ser beneficiarias de un permiso, que pueden permanecer en el país y que con este permiso pueden tener acceso a trabajo, a diferentes tipos de servicios, digamos, estar de manera regular y visible en el país. Entonces ahí las preguntas que surgen es, ¿qué, qué impacto tiene esto en diferentes esferas, en el trabajo, en el bienestar, en acceso a diferentes tipos de servicios y en un contexto bastante adverso, y era por allá, recordemos, cerca a la pandemia, ¿no? Entonces, esa fue como la motivación, entendiendo que era como algo que estaba siendo innovador. Veníamos de unos permisos que se tramitaban de una manera y acá le estábamos logrando llegar a otras personas. Nuestro estudio, pues como te digo, participaron diferentes organizaciones, el Banco Mundial, con Sandra Rojas, Sandra Rosso, participó también Ana María Ibáñez, Andrés Moya, bueno, y otros. Y de ahí, digamos, lo que logramos identificar es que efectivamente este tipo de permisos sí logran sacar como de las sombras a estas personas que no se encontraban regulares en nuestro país, mejorando diferentes tipos de cosas. Entonces, una de ellas es que efectivamente sí se incrementa el acceso a diferentes tipos de servicios. Siendo una época difícil, siendo una época de pandemia, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, las personas lograron incrementar el acceso a transferencias del gobierno en un 22%. Inclusión a servicios financieros, aunque hay muchas barreras, a pesar de las múltiples barreras de oferta y demanda que todavía existen, logramos identificar que las personas sí incrementaron como el acceso a productos financieros y que adicionalmente lograron también mejorar como su acceso a servicios de salud en un 26,7%.
y las personas que lograban tener el permiso también podían solicitar como la encuesta del CISBEN. Y ustedes saben que una vez las personas están en el CISBEN y logran categorizar y responder como esta encuesta, pueden llegar a ser como beneficiarios de diferentes tipos de servicios del Estado. Y el hecho de contar con el permiso, pues también incrementó en un 50 y casi 7% el acceso de las personas al CISBEN, lo cual es muy valioso. Eso fue, digamos, lo que analizamos en términos generales de la importancia que tiene lograr sacar, como el nombre, el título de la investigación lo dice, sacar de las sombras a los migrantes, hacerlas visibles y hacer que tengan acceso a este diferente, pues a estos diferentes servicios. Y respecto al otro estudio, ¿qué nos puedes decir, Natalia? Bueno, respecto al otro estudio, también fue una articulación muy interesante. En esta oportunidad fue con ACNUR. Y ahí nos interesaba analizar otro permiso que existió en Colombia, duró poquito tiempo, que se llamó Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización. Entonces aquí lo que queríamos, exacto, era ver si este permiso que fue pensado e ideado para que las personas colombianas, naturales o empresas que quisieran contratar población migrante lo pudieran hacer, ¿cierto? Entonces fue como una articulación que hubo entre el Ministerio del Trabajo, Migración Colombia y diferentes entidades, en donde quien en esta oportunidad iba a solicitar el permiso para el migrante era el empleador, ¿sí? Y eso cambia la dinámica con el resto de tipos de permisos que ha dado el gobierno colombiano, en donde el que emplea tiene que incurrir, por decirlo de alguna manera, en este costo de hacer un trámite con el Estado para poder contratar al migrante. Y eso nos generaba mucha curiosidad de el por qué, cuáles son esas motivaciones que pueden llegar a tener los empresarios para incurrir como en ese costo. ¿Por qué una persona pudiendo contratar, pues cualquier persona decide incurrir como en este tipo de dinámicas? Y fue muy interesante poder mapear como esa motivación que hay detrás de los empresarios y encontramos cosas muy valiosas. A manera de contexto, este fue un permiso en el que participaron aproximadamente 23.000 personas. 4 de cada 5 recibieron ese permiso. Podríamos decir que fue un trámite en general exitoso. 4 de cada 5 de los que lo solicitaron lo obtuvieron. Y el 78% tenía familias, amigos, conocidos en Colombia, lo cual nos indica que esas redes que hay entre los migrantes y que se empiezan a tejer en Colombia les facilitó de alguna manera como acceder a este permiso. Dentro de las motivaciones que encontramos por parte de los empleadores, entonces lo que tratamos fue de analizar el tema desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista del empresario y qué pasó también pues con los beneficiarios del PEF. Entonces, lo primero es que hubo una motivación que no teníamos muy clara en el panorama y es que había como un sentimiento de altruismo por parte de los empresarios, ¿cierto? Y eso nos llamó la atención. Ellos estaban interesados en que se pudieran generar, digamos, dinámicas de integración socioeconómica, estabilidad, calidad, acceso a la salud por parte de sus empleados. Lo segundo que también logramos identificar es que tenían interés de legalizar las contrataciones que de pronto ya estaban de manera más informal, estaban con intenciones de darle la mano a las personas que en su perspectiva estaban calificadas para poder hacer su trabajo. Y también, pues, hay una cosa que mencionaron que vale la pena resaltar y es que el 11% de los empleadores identificaba que había una escasez de mano de obra en aquello en donde querían contratar a la población migrante y eso también fue una de las motivaciones que ellos resaltaron. Natalia, Eh, en ese punto Dime. quisiera preguntarte porque, claro, este es un permiso que busca capturar mano de obra calificada. Dentro del marco de la investigación que ustedes realizan, encontraron que, por ejemplo, mano de obra no calificada o sectores específicos o gremios específicos utilizaron este permiso para tratar de retener algún tipo de mano de obra no calificada, digamos, en sectores agrícolas, en sectores de producción básica o
se dedicó fundamentalmente, o fue un permiso que básicamente lo que retuvo fue a la mano venezolana que tenía formación universitaria, técnica, con años de experiencia? Bueno, lo primero que identificamos que también me llamó mucho la atención a mí es el tipo de empleador. Encontramos que 2 de cada 3 de los empleadores eran microempresas. Las microempresas, pues, muy chiquitas, con menos de 10 empleados, 20% eran empresas muy pequeñas e incluso el 48% de los empleadores eran personas naturales. Y digamos que esto pone un reto interesante en las nuevas políticas o en los retos que uno pueda avisorar en nuevos tipos de proyectos como este. Y es que a veces queremos centrarnos en grandes agremiaciones para poder invitar a las personas a que hagan procesos de inclusión en sus empresas, pero lo que identificamos acá es que el rol de las pequeñas empresas es muy valioso y que incluso las personas naturales que emplean personas en sus círculos, pues tienen un rol importante también en la inclusión y eso nos está también como mostrando un camino que debería tenerse en cuenta si un proceso como este se llegara a replicar, ¿no? Y, Entonces, dime, ¿sí o no, mí? termina tu idea y ya te pregunto. ¿Qué más te puedo decir? Este fue un permiso en donde el 85% de los empleadores dice que tuvo una tasa de éxito, ¿cierto? Además de esto, lo que ellos dicen es, fue un proceso que implementamos y que al implementarlo logramos tener y tuvimos la capacidad de poder contar con esa persona con la que queríamos contratar. Entonces, digamos que en términos de procedimiento, estas empresas también lograron identificar y tener un mecanismo que fue idóneo para solucionar la vacante que tenían allí en visto. Y en términos de sectores, lo que encontramos es que un alto porcentaje está en el tema de servicios, aproximadamente el 32%, en temas de comercio el 11% y manufactura también el 11%. Mira, Natalia, si extrapolásemos los resultados de estas investigaciones que ustedes han hecho, que se hicieron, que han sido resultados, que dan resultados positivos, ¿no? Sobre los procesos de regularización, pero que fueron, digamos, unas experiencias relativamente pequeñas en comparación con el PPT que ha alcanzado a 2 millones de personas, ¿no? Si extrapolamos esos resultados al PPT, ¿podrías hacer un ejercicio de qué podríamos encontrar en el PPT, haciendo un ejercicio similar que ustedes han hecho con estas otras experiencias que eran más pequeñas? Pues yo creo que hay un mensaje que es clave y que no nos cansamos de repetir quienes estamos trabajando en el sector y más que hemos venido como identificando evidencia que cada vez se corrobora más y es que la regularización es clave para el proceso de integración de las personas, que es clave para el bienestar de ellas, pero también que es clave, por ejemplo, en el caso del PEF, también es clave para los empleadores, ¿cierto? Entonces, digamos que la regularización nos permite, como ese primer paso, que ya en este punto en el que estamos de diálogo en Colombia, deberíamos también identificar cuáles son las barreras que existen después de ese primer paso. Y acá muchos de nosotros hemos también identificado que hay unas barreras específicas para la inclusión financiera, unas barreras específicas para el tema del empleo, cosas que tenemos que tener en cuenta, barreras al tema de salud, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, esta evaluación del PEP además de saberse de estas barreras, inclusive con ellas allí, eh, en un contexto adverso como es una pandemia, los resultados en el bienestar de las personas fueron positivos, con un permiso que duraba 2 años. Ahora pensemos eso, cómo se transforma en una persona que ya no se va a proyectar a 2 años, sino con un permiso que le permite organizar su vida o planear su vida y visualizar su vida a 10 años, ¿cierto? Y también, por el otro lado, es el mensaje que se le da a las empresas, a las entidades financieras de esta persona que llegó y que tiene permiso para estar aquí en este país, ya no solamente puede estar 2 años y prorrogar su permiso, sino que puede estar al menos 10 años. Y ahí quedan también muchas preguntas, y es que actualmente no contamos como tal con un mecanismo de regularización e incluso, pues ya sabemos también que, y el gobierno lo sabe en los datos pues de Migración Colombia, que hay personas en condición de irregularidad en nuestro país.
Eso ya lo sabemos también, sabemos los beneficios para la población, sabemos los beneficios para Colombia, para los colombianos de recibir de manera regular eh, la, la población migrante. Entonces la pregunta es cómo lo vamos a hacer ahora y cuál es la respuesta que queremos dar con un montón de aprendizajes que tenemos en el camino. Nosotros en IPA, además de estas dos evaluaciones como de permisos como tal, hemos también como revisado cuáles son las formas más efectivas, por ejemplo, de llegar a la población migrante y conectar oferta y demanda de servicios. Estamos trabajando en preguntas que tienen que ver mucho con el proceso de integración. ¿Qué es lo que hace que efectivamente un programa logre que la persona se sienta integrada? ¿Qué pasa con las entidades financieras? ¿Cuál es el rol o qué pasa con el tema de la autoexclusión? Entre otras muchas preguntas que queremos resolver. Pero sí, como para resolver la pregunta que me hace Xiomi, yo creo que el mensaje es la regularización es un requisito si de verdad nosotros como país queremos proyectar un proceso de integración de la población venezolana y otras nacionalidades, si se quiere abordar de esa manera, pero pues es con la regularización que se puede hacer y entendiendo las barreras que ya tuvimos de acceso para poderlas mitigar. Me parece muy poderoso, regresando al estudio del análisis crítico de la regularización laboral, lo que decía respecto a que son las pequeñas empresas e incluso las personas naturales, porque recuerdo que cuando se formulaba este programa, se hacía un poco en dirección a dar respuesta a otros países que estaban quedándose con la mano de obra calificada venezolana y que tenían programas mucho más robustos para tener o retener esa mano de obra. Después de este análisis crítico, ¿cómo apoyar al Estado colombiano para precisamente construir una respuesta para que sea las microempresas, las empresas pequeñas, incluso las personas naturales, la que ayuden a la integración? Creo que esto lo que nos dice es que en Colombia esa es una vertiente sobre la cual tenemos que construir política pública. Ronald, me encanta la pregunta porque es que me la llevo haciendo mucho en los últimos meses. En varios de los estudios que hemos tenido, hemos identificado que las redes de contacto de los migrantes, las redes de apoyo, eh, la capacidad o la posibilidad de conectar con otras poblaciones migrantes, pero también como con su entorno de acogida, es importante para su inclusión económica, para conseguir un trabajo, para tener un emprendimiento, e incluso identificamos en alguno de los programas que implementamos con una organización que trabaja directamente con la población migrante, con mujeres, madres, que están como queriendo tener una generación de ingresos, entonces con un proceso de capacitaciones y demás, identificamos que su salud mental estaba asociada también a la manera en que ellas se logran establecer como redes en sus comunidades, ¿cierto? Entonces, yo no logro abordar esta pregunta que me haces sin pensar en el rol que tenemos las personas como individuos en este proceso, ¿sí? En la capacidad que tenemos de generar esta cohesión social, ¿sí? Y ahí hay muchas preguntas que a mí me quedan de ver, por ejemplo, que la percepción de los ciudadanos no ha variado frente a la población migrante, a pesar de haber tenido PEP, PEF, PPT y no tener absolutamente nada. Sigue siendo muy similar, ¿sí? Entonces creo que hay un reto importante en cómo logramos comunicar estos temas, cómo logramos convocar a la ciudadanía, a la población de acogida a abordar los temas y los asuntos migratorios con miras a tener una cohesión social en nuestras comunidades, ¿sí? Creo que ese tema de la cohesión social es una gran pregunta que me aborda, cómo hacerla de manera más efectiva, em, porque entiendo que eso ayuda a facilitar acceso a diferentes tipos de servicios. Mira, Natalia, ya para terminar, cuando hablamos y estamos entrando a hablar de empleo, no podemos dejar de pensar en el sector privado, que es el gran empleador, ¿no? ¿Cómo lograr, digamos, esta conexión con este sector tan importante, digamos, de la economía, que es al final de cuentas el que daría una solución final, pues, ¿no? Que es poder emplear a cientos de miles de, de migrantes con un empleo formal en la medida de lo posible. Para Sí. responder a tu pregunta, Xiomi, yo creo que efectivamente el sector privado sí tiene un rol, ¿sí?
Y yo reconozco que de alguna manera sí hay sectores que han hecho procesos, empresas que han adecuado sus procesos de contratación, que se han puesto, digamos, como esta camiseta de entender el tema de la migración, entender los aportes que trae la migración y de alguna manera atraer población a sus empresas. Y yo creo que eso sí está pasando. Ahora bien, creo que sigue habiendo resistencia. De hecho, hace poco la Fundación Ideas para la Paz sacó un estudio en donde a mí me llamó la atención que ellos hacían como unas encuestas a los empresarios y ellos identificaban que 14% de estos empresarios se resistían al tema o encontraban resistencia de otros trabajadores de estas empresas para que contratara población migrante. Entonces, vuelvo al punto inicial. Puede haber buenas intenciones, puede haber un montón de cosas, pero tenemos que trabajar también en los individuos, ¿no? Como que a pesar de que la empresa quiera que reciban como esta resistencia de los otros empleados, pues es llamativo y se convierte en una barrera. Por ejemplo, en el tema de inclusión financiera, eso también está como muy documentado. Y es que si bien hay instituciones financieras que tratan de hacer procesos de apertura a la población migrante, muchas veces la barrera se encuentra en la persona comercial que atiende directamente a la población migrante. Otra vez es un sesgo y no un procedimiento el que le está dando la barrera de acceso a la persona. Entonces, para responder a tu pregunta, creo que sí hay muchas cosas que se pueden hacer también desde lo formal, desde la empresa. Obviamente la solución no está todos los empresarios, ellos también tienen como una serie de retos por abordar, pero sigo insistiendo que el tema de cohesión social y de percepción hacia la población migrante es algo que preocupa y que se puede traducir en barreras para las personas. Cohesión social. Natalia Durán Balbuena, gerente de políticas de IPA. Gracias por acompañarnos, Natalia. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Cólomo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como por las redes del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y por el portal de lasillavacía.com.